Yo no sé cuántos se recuerdan o han escuchado una historieta que me contaban a mí desde niño, mis amigos de la iglesia. Había un hermano que era un cuentista de la iglesia. Él se sabía todos los cuentos cristianos. Y un día me cuenta esta historia y me dice, mire, ¿ustedes sabían esto? Había una hermana en la iglesia que había un predicador predicando un mensaje de fuego y amonestación. Y siempre que decía, y los mentirosos se van para el cielo. Y la hermanita decía, habla Jehová. Y los adúlteros se van al infierno. Habla Jehová. Y los orgullosos no entrarán en el cielo. Habla Jehová. Esa es la hermanita. Porque siempre en las iglesias aparecen unos hermanos tirapuya. Ahí, coge. Yo fui a una iglesia que había uno así que decía, toma, coge. Bueno, y me siguen contando la historia y me dice que el predicador en la historia dice en una, y las viejas chimosas se van para el infierno. ¿Y a ti quién te pidió opinión? Dijo la viejita. Porque queremos que Dios le hable al otro. Pero cuando nos toca a nosotros, tratamos de resbalar y pasarle la carga a cualquiera. Por eso cuando usted viene a la iglesia, venga con la disposición de que Dios le hable. Hay veces que Dios lo va a poner, lo va a llenar de gozo. Hay veces que la palabra lo va a motivar. Pero hay otras veces que la palabra lo va a confrontar y le va a limar donde le duele. Porque el propósito de Dios es que usted sea un hombre, una mujer, conforme a su corazón, que esté apto para vivir en comunión con un Dios santo y para recibir las promesas de Dios en su vida. Pablo dice, y ustedes padres, verso 4, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlo. Y el término está en modo imperativo. Criadlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Es comprensible la aplicación que hace el apóstol de este quinto mandamiento que Dios le dio a Moisés. Y para mí eso me explotó ayer. Eso me explotó en el corazón. Porque entendí algo fundamental. Es imposible que un niño honre a su padre y a su madre si no recibe la instrucción de sus padres. Habla Jehová. Es imposible que un niño honre a su padre y a su madre si no es instruido, si no es enseñado por su padre y su madre a honrarlo a ellos, a obedecerlo y a sujetarse. El deber de los padres a la luz de la idea del apóstol es criarlo en la disciplina y la instrucción del Señor y no provocarlos, es decir, no perder el respeto. Deber de los padres, y esa fue la palabra que me impactó, criarlo en disciplina, en la disciplina y la instrucción del Señor y no provocarlos, no perder el respeto con que deben manejarse en la vida. ¿Qué significa criarlo? Tristemente, los padres y madres de hoy no crían. Yo no estoy acusando a nadie, es la verdad. Los padres, incluyendo a los que se identifican como cristianos, no están criando.
Los niños de los últimos 25 años en la República Dominicana están siendo criados por las empleadas del servicio doméstico, por los maestros de las escuelas y en el mejor de los casos por una abuela u otro familiar cercano, pero no por papá ni mamá. ¿Qué significa criar? Algunos dirán, sí, yo lo crié porque yo le compraba siempre sus útiles y le daba mucha comida. ¿Qué es criar? Criar es sinónimo de cuidado. Criar es atención. Criar es supervisión, protección, instrucción, educación, enseñanza de los valores y costumbres que deben seguir en la vida. Eso es criar. Criar no es suplir. Criar no es satisfacer caprichos. Criar no es dejar que el celular lo entretenga. Criar es supervisar, enseñar, entrenar, corregir. Búsquelo en el diccionario, todos los términos relacionados, búsquelo. Yo no tengo que venir a hacerlo sentir mal porque me gusta. Búsquelo en el diccionario. La instrucción, la aplicación del quinto mandamiento es, primero, criarlo. Criarlo. Para que un niño honre a papá y a mamá, debe ser enseñado por su padre y su madre. Y esto incluye disciplina. Una palabra molestosa para los consejeros de la familia de este tiempo. Nadie quiere hablar de disciplina en la familia. Nos han enseñado en los últimos 25, 30 años que disciplinar es malo. La manipulación semántica. La manipulación semántica, que es una de las herramientas de manipulación que el infierno ha usado con mayor efectividad en este tiempo, nos ha llevado a creer que disciplina es sinónimo de maltrato. Y la mayoría de la gente hoy en día entiende que disciplina es maltratar a sus hijos. La mayoría de los padres y las madres de hoy y de las últimas 2 generaciones creen que disciplinar es abusar de sus hijos porque eso se lo han enseñado y lo han asumido. Y tú ves que hay unos montricos de 2 años que los ponen de relajo, que los avergüenzan, que le faltan el respeto a papá y a mamá. Como un niño de 2 años, como un niño de 3, de 4 y de 5 puede abochornar a papá y a mamá. Y papá y mamá celebrarlo. O decir, pastor, órale que tiene demonio. Paradójicamente aceptan la disciplina en el trabajo. La gente de hoy acepta la disciplina en el trabajo, acepta la disciplina en los estudios, acepta la disciplina en los negocios, hasta en los hobbies, hasta en el ejercicio. ¿Usted ve lo disciplinados que son algunos haciendo ejercicio? Pero no quieren aceptar la disciplina en su familia. No quieren. Nadie quiere disciplinar a sus hijos. Nadie quiere asumir el reto. Y lo más triste es que hay sociedades que han llegado a establecer niveles de presión legal contra los padres que disciplinan a sus hijos. La segunda parte de la aplicación que hace el apóstol Pablo es instruirlos en el Señor. Además de la formación familiar, de las costumbres, de los deberes, de la educación que debemos darle a nuestros hijos en la crianza. Óyeme, la iglesia, la escuela,
La abuela o el abuelo no son los que están llamados a educar a tus hijos. Eres tú que lo pariste o lo engendraste. Eres tú el responsable. Eres tú, eres tú. Yo no sé cómo te lo tengo que decir. Eres tú. No es más nadie. Es otro. Herencia de Jehová. Óyeme bien, herencia te dio Dios. ¿Y para qué? Para que tú cumplas con tu deber. Y le dé cuentas a Dios, porque le tendrás que dar cuentas a Dios de lo que hiciste con la vida de tus hijos. Hermano o hermana que me escucha, amigo o amiga que me escucha, tendrás que darle cuenta a Dios de cómo cumpliste con tu deber de padre o madre con tus hijos. Al Señor no le venga diciendo, yo tenía mucho trabajo, esa no vale. Él te va a pedir cuenta. Segunda parte de la aplicación es instruirlo en amor, en el Señor. Además de toda la formación, el mandamiento aplicado debe de ser, incluye instrucción en la fe. Instrucción en la fe. Criadlo en disciplina y amonestación del Señor, dice la Reina Valera del 60. Pero dice la Nueva Versión y otras traducciones del lenguaje actual, críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa mucho. Yo te voy a decir un poquito. Pero instruir nunca es algo vano y ligero. Es tedioso, es esforzado. Hay que vencer resistencia. Hay que vencer resistencia. Para nadie es fácil aprender matemática. Hay que instruirlo. Para aprender un idioma, otro idioma, hay que instruirlo. Para hablar correctamente, hay que instruir. Para lograr cualquier cosa, hay que esforzarse. Hay que vencer la resistencia. Y dice la palabra, nos exhorta a instruirlo en el Señor, en esos valores cristianos que lo ayudarán a ser un hombre o mujer de bien, comenzando con los 10 mandamientos. Si nos damos cuenta, si hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta que muchas veces los padres de hoy hacen lo contrario. Los padres de hoy instruyen en violencia. Los padres y las madres de hoy instruyen en el engaño. Su hijo lo ve hablando mentira y siendo falso, que crecen entrenaditos para el engaño y la falsedad. Dile que yo no estoy. Si hacemos un análisis, los padres de hoy instruyen en el orgullo. No, que a mí no, que yo no acepto esa. Que yo no pido perdón. Y los muchachitos copiando. Déjeme decirle, los niños de hoy son multitask. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, se lo pongo sencillo. Ellos están jugando en esta dirección y usted está hablando allá atrás y ellos están grabando. Y pueden ellos estar jugando y entretenidos de frente y usted está por allá y ellos están copiando. Y se lo llevan todo. Una vez mi hijo mayor tenía como 4 o 5 años y nosotros, como nos dimos cuenta que él se llevaba las conversaciones y se daba cuenta de lo que nosotros estábamos hablando, entonces cuando nos referíamos a él le pusimos la persona. Y nosotros nos pasábamos diciendo de la persona. Y yo llegaba, ¿y cómo se portó la persona? Le decía a la mamá. Y la persona estuvo bien, qué sé yo qué, y cosas. Y teníamos ese código. Y un día nos sorprendimos porque el niño fue y dijo, mami, ¿tú le puedes dar conflé a la persona? Se nos cayó el sistema.
No dijimos, ay Dios. Pero los padres creen que están los niños al margen de lo que está pasando en el diario vivir, en su casa. Creen que no los ven cuando hablan, cuando actúan, cuando reaccionan con falsedad, con engaño, con mentira, con hipocresía. Todo eso ellos lo están grabando y lo están colocando en las gavetas de su vida. Y todo eso se terminará formando en el patrón de valores y conducta de ellos de manera personal. Papá o mamá lo hace. Los padres y madres de hoy deberían preocuparse por enseñar a sus hijos. Yo sé que algunos no lo saben. Yo sé que algunos no lo entienden. Yo sé que algunos no tuvieron ejemplo. Yo sé que algunos quizás simplemente no tienen tiempo. Y yo sé que algunos no lo consideran importante para la vida de sus hijos. Pero yo estoy aquí con la asignación de parte de Dios para llamar tu atención. Reacciona. El consejo del apóstol Pablo es: instrúyanlo en el conocimiento de Dios. Instrúyanlo en la fe. Instrúyanlo en la vida cristiana. Con tanta frecuencia recibo preguntas de este tipo y algunos creerán que es que repito la misma. No. Anoche mismo en el concierto estaba contestando una pregunta, una madre desesperada que me escribe y me dice: pastor, ayúdeme, tengo una hija, un hijo de 16 años, no quiere ir a la iglesia, se niega, dice que le estoy maltratando, que odia la iglesia y la gente me dice que no le lleve a la iglesia. Y yo no le estoy llevando a la iglesia, pero no sé qué hacer. Está rebelde, se comporta mal, hace esto, hace aquello. ¿Qué usted cree? ¿Debo o no debo llevarle a la iglesia? Tengo un tiempo que no le llevo a la iglesia. A veces le llevo, otras veces no le llevo. ¿Qué hago, pastor? Y yo le dije: probablemente tu niña, tu niño va a la escuela, ¿verdad? ¿Y tú lo obligas a ir a la escuela? Sí. ¿Y en la escuela le van a hacer bien? Sí. ¿Y para qué tú quieres que vaya a la escuela? Para que se eduque, porque le conviene y yo quiero garantizarle su educación. Y entonces, ¿y la iglesia? ¿Qué le va a hacer la iglesia? ¿Le va a hacer daño? ¿Le va a dañar? La iglesia le va a destruir. Es que yo no quiero que hable mal de la iglesia. Los niños no saben, los menores no saben. Los teenagers no saben lo que quieren en la vida. Es papá y mamá que Dios los puso ahí para guiarlos. Es papá y mamá que Dios los puso ahí para trazarle la ruta. Despierten, padres. Ustedes son los representantes de Dios en la vida de sus hijos. Si ustedes no lo hacen, el diablo lo va a hacer. Si ustedes no lo hacen, Satanás hace rato que comenzó a adoctrinarlo por todos los medios que tiene para accesar a su vida. Si ustedes no lo hacen, el enemigo lo va a hacer. Los padres y las madres de hoy deberían preocuparse por enseñar a sus hijos a orar. Enséñale a orar, enséñale a hablar con Dios. Yo comencé a orar por los enfermos antes de los 10 años. ¿Pero por qué comencé a orar por los enfermos antes de los 10 años? Porque en mi casa me enseñaron que cuando uno está enfermo, uno ora y Dios sana. Aleluya, aleluya. Lo primero que hay que hacer es orar. Y yo aprendí desde niño que lo primero que tengo que hacer ante una enfermedad es orarle al Dios Todopoderoso que sana. Me lo enseñaron. Pero los padres y las madres de hoy, incluyendo los que vienen a la iglesia, no quieren enseñar, ni le interesa, ni se preocupan. Enseñan a sus hijos a orar.
No enseñan a sus hijos a leer la Biblia. Tienes que sentarte. Cómprale la de figuritas, sí, está bonito, eso es muy bien, la ilustrada. Pero enséñate con ese niño. Se lee la Biblia, se medita en la palabra. Enséñale a ayunar. Yo hice crisis en los ayunos cuando niño. Una vez hasta le tiré piedra a mi casa. Y por poco le doy una pedrada a mi querida abuela materna, que estaba en la casa. Yo estaba furioso, se me metió una malicia, porque me dio el hambre de los siglos. Un ayuno hasta las 12, con agua. Pero me puse furioso. Eso sí que me dieron una pela. Y ya yo no sabía si era por el buscar de Dios o era por el miedo a la pela. Pero el siguiente ayuno aprendí a ayunar, no me morí. No tuve un trauma psicológico. Así que le dicen ahora, un trauma. Aprendí. Y doy gloria a Dios porque aprendí. Los padres de hoy deben enseñar a sus hijos a obedecer. ¿Cuántos desadaptados sociales hay porque no obedecen nada? Las calles de nuestro país están llenas de desobedientes. No respetan leyes, no respetan tránsito, no respetan a la autoridad. Se fajan con los policías, se fajan con todo el mundo. No hemos enseñado a obedecer. Y como sociedad tenemos una deuda. La politiquería le ha hecho un daño terrible a nuestra sociedad, pero eso ha comenzado en el seno de la familia. No le enseñan los padres de hoy a los hijos a obedecer. No le enseñan a someterse a la autoridad. No le enseñan a tener experiencia con Dios. No le enseñan a venir a la iglesia. No le enseñan a involucrarse en la obra de Dios. No le enseñan a buscar la presencia de Dios. No le enseñan a respetar a Dios. Iglesia, cristiano, si eres padre, si eres madre, enséñale a tus hijos a buscar de Dios. Enséñale compasión, que necesitan al Espíritu Santo en su corazón. Enséñale. No es que lo traiga a la escuela bíblica, no es solo traerlo a la EBDB, es enseñarle tú. Tú eres. La iglesia es un ratito, pero tú con tu vida, las 24 horas del día, tienes el escenario para hacer tu mejor obra evangelizadora y discipuladora con tus hijos. Tú tienes que hacerlo. Tengo que terminar. Tengo que aprender. Después del ministerio de oro tengo que aprender a no emocionarme tanto. Pero quiero concluir con con una idea o dos finales. Un breve análisis de la palabra de Dios frente a la conducta de la familia de hoy nos revela el problema que explica la crisis en la familia. Cuando tú comparas la palabra de Dios con lo que hay, con lo que hace la gente, el consejo, el manual del Creador, con lo que hacemos, entonces tú te das cuenta dónde está el problema. Si usted compra un carro y dice que hay que cambiarle el aceite cada 5,000 kilómetros, el manual dice, cada 5,000 kilómetros, cámbiale el aceite, cámbiale el filtro del aire, el filtro de aceite. El manual lo dice. Porque el fabricante cuando lo diseñó, sabiendo la textura del aceite que se le pone, sabe que a los 5,000 kilómetros ya ese aceite no lubrica. Y si no lubrica, la máquina se va a trancar y se va a romper. Todo el mundo sigue muy claramente. Hay millones y millones de carros en el mundo y la mayoría ya sabe lo que debe hacer. Porque sigue la instrucción del fabricante. Pero el fabricante de la familia dice, criadlos en la disciplina y la amonestación en el Señor.
¿Y qué hacen los padres y madres de hoy? Criarlo otro. Y en los valores que dice la televisión, el internet o la psicología. Entonces, ¿dónde está el problema? En no seguir el consejo del fabricante. No seguir el consejo. Y yo se lo digo a los padres cristianos, porque muchos padres cristianos, y por eso me gusta contar mi testimonio, mucha gente se acerca a mis padres cuando sabe que nosotros los cuatro le servimos al Señor, tenemos nuestra vida familiar estable. Mucha gente se acerca a mis padres como para que le dé la fórmula del secreto de lograr que sus hijos, habiendo nacido en un hogar cristiano y dentro de una familia pastoral, hoy todos le estén sirviendo al Señor. Y yo no sé qué mis padres le dicen, pero para mí hay cosas fundamentales que pasaron en eso. Seguir la instrucción de la palabra y dar ejemplo. Mi papá no es un gran teólogo, quizás no es un gran erudito conforme a la sabiduría humana, pero cuando yo lo veo predicando, no tengo dudas. Él lo está diciendo con sinceridad y lo practica. Yo sé que lo practica porque me lo ha demostrado en más de 50 años de vida. El ejemplo y la instrucción en el Señor. El ejemplo y la instrucción en el Señor. No va a ser fácil. Yo me pude dañar como hijo. Yo se lo digo a mucha gente. Yo era un niño de unción. Yo me pude dañar. Yo probaba los límites de mis padres. Hay niños así. Hay otros que están tranquilitos y se someten. Pero hay algunos que quieren ver si es verdad. Si es verdad que me va a dar la pela. Déjeme decirle, todas las veces que probé, me lo saqué. Esa es verdad. Esa es la realidad. No estamos cumpliendo con las instrucciones del Creador, quien ha establecido responsabilidad o deberes en los padres y la madre en criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Creo que es oportuno hacer un llamado a todos los miembros de la familia, de las familias, en especial a los padres y a las madres. Debemos reaccionar. Debemos reaccionar. Y ante la realidad de la crisis que vive la sociedad, no esperemos que se nos dañen nuestros hijos para reaccionar. Hay hermanos que reaccionan después que el hijo está perdido. Ayúdeme, pastor, ayúdeme. ¿Y por qué tomaste esas decisiones? Ahora es peor. Ahora es más difícil. Ahora se complican las cosas. Hazlo antes. Hazlo antes. Debemos reaccionar ante la realidad de la crisis que vive la sociedad. No esperemos que se nos dañen nuestros hijos, sino que salvemos nuestra familia aplicando el consejo de la palabra de Dios mientras tenemos tiempo. Oídme bien, iglesia, oídme bien todo el que me puede escuchar por algún medio. No hay dinero. No hay logro profesional, no hay logro político, no hay logro económico que justifique el descuido de nuestra responsabilidad en la familia. Conozco muchos padres preocupados por cosas que humanamente son importantes, pero no tienen nada que ver con la asignación que Dios le dio. Conozco muchos padres preocupados por la educación, que esté en un colegio caro, pastor, porque la educación es lo más importante. Pero no se preocupan si su hijo ora, si su hijo lee la Biblia, si su hijo ha conocido a Dios. He testificado cientos de veces y lo digo otra vez. Hubo un día en el devocional que a mí me confrontaron y me dijeron: hijo mío, si Cristo viene, ¿para dónde tú vas? Y me lo dijeron porque sabían que había hecho una travesura.
que me separaba de la gracia. Y como ya yo tenía la instrucción, dije, si Cristo viene hoy, me voy para el infierno. Y vino el llamado. ¿Quieres pedirle perdón al Señor hoy? Y hacer un compromiso serio con Dios de que tú no volverás a hacer eso. Eso no ocurrió en el Estadio Olímpico. Eso no ocurrió en un templo. Eso no ocurrió en la escuela bíblica dominical de la iglesia. Eso ocurrió en la sala de mi casa. Ahí fue que yo me convertí. Ahí hice un compromiso. Y le dije a mi madre, yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero irme con ustedes al cielo. Yo prometo que no voy a pecar. Me voy a esforzar, no voy a pecar. No me recuerdo la fecha, pero yo sí sé que un día me convertí. Y me convertí con mi pastora, mi mamá. La palabra de Dios no nos manda a convertirnos en profesionales, aunque sea bueno. La palabra de Dios tampoco nos manda a convertirlo en gente famosa, aunque pudiera ocurrir. La palabra de Dios tampoco los manda a convertirlo en peloteros millonarios, aunque eso pueda ser posible. Tampoco en megadiva que le quite dinero a los hombres torpes. El consejo de Dios es criarlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Dios no te va a preguntar si tu hijo es profesional. Te va a preguntar, ¿lo criaste en la disciplina y en mi consejo? Eso es lo que Dios te va a preguntar. Y yo sé que muchos no lo sabían. Y yo lo entendí tan claro ayer cuando el Espíritu Santo me ministraba. Eso es lo que les voy a preguntar cuando vengan delante de mí. ¿Lo criaste? ¿Lo criaste? ¿Tú lo criaste? ¿Lo instruiste en el consejo de Dios? Eso Dios me va a preguntar por mis hijos y te va a preguntar a ti también. Por eso, yo quiero decirle a todo el que me escucha, hoy hay una clara llamada de alerta de parte del Señor. Hay un deber que cumplir. Algunos dirán, pastor, mis hijos ya están grandes. Haz lo que tú puedas. Ayuda a tus nietos. Haz lo que tú puedas. Trata de aprovechar el tiempo perdido. Aprovecha, dale lo que tienes a la mano. Pastor, yo me convertí, ya mis hijos estaban grandes. Haz lo que tú puedas ahora. Invéntate una cena en tu casa y léele la palabra. Invéntate un cumpleaños cristiano. Complácame que yo soy cristiana ahora y tienen que venir todos y escucharme. Hay algo que tú puedes hacer. No dejes que el diablo se los lleve sin tú hacer nada. Hay un deber como papá y como mamá que debes cumplir. No renuncies. No te rindas. Hay algo que hacer y si están pequeños, tienes el mejor escenario para ayudarlos. El mejor tiempo. Y te voy a decir algo. Pasa en un abrir y cerrar de ojos, pestañas, y un niño se te convierte en un adulto. Te lo digo porque me lo advirtieron y creí que le puse atención, pero creo que no puse suficiente atención. Me faltó tiempo para jugar con mis hijos. Y jugué muchas veces. Los sábados religiosamente yo jugaba con mis hijos. Todos los sábados. Y los lunes en la noche conversábamos de todo lo que había pasado. Eso era fijo, además de cualquier otra ocasión al día. Es decir, no te lo estoy diciendo porque se me olvidó.
Te estoy diciendo que pasó tan rápido que debí aprovecharlo más. No debí poner 2 o 3 días, debí poner 5, 10, 7 días a la semana. Porque es así. ¡Puf! Pestaña, ya se fue. Y te quedas con el deseo. Estabas conquistando el mundo y tus hijos creciendo. Y todo pasó. Padres, y a ustedes padres, verso 4, yo quiero que ese verso usted lo marque y lo deje en su corazón, papá o mamá, o aspirante a papá o mamá. Y a ustedes padres, no provoquen a ir a vuestros hijos. Y eso me daría para otro mensaje, pero no tengo el tiempo. No pelees con tus hijos. Instrúyelo, disciplínalo, con amor y con firmeza. No tienes que pelear. No tienes que decirle hijo de tu madre. No tienes que decirle sinforoso, vago, tonto. No tienes que hacer, no tienes que insultar. No pierdas el respeto que te tienen. Aprovechenlo porque el tiempo se va muy rápido. Apliquemos el verso 4. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Termino diciéndole a todo el que me escucha, principalmente amigo o amiga, gente que no tiene un compromiso con Dios, si quieres comenzar a salvar tu familia, si quieres comenzar a salvar tu familia, porque hoy te has dado cuenta que tus errores han marcado tu existencia y quizás han arruinado muchos años de tu vida y de tu familia. Hoy debes comenzar a cambiar, comenzando por ti. ¿Y cuál es el consejo? Conviértete a Cristo. Invita a Jesucristo a ser el Señor de tu vida y propon en tu corazón obedecer la instrucción de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se convierte, pero no obedece la palabra. Conviértete y pon en práctica la palabra. Conviértete y aplica la palabra a tu vida. Eso será lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que puedes hacer. Y amigo o amiga que me escucha, no debes esperar mucho. Mañana podría ser demasiado tarde. Conviértete a Cristo y salva a tu familia. Conviértete a Cristo y conviértete en un instrumento de Dios para la bendición de tu familia y ponlo en práctica, no te canses, porque es un tiempo tan breve que cuando despierte ya la obra estará terminada. Yo termino con esto. Yo veía a mi hijo ayer afanando y bregando con eso y decía, Dios mío, mire ese hombre de 25 años. Era mi niño los otros días. Mira, y así uno se va dando cuenta que el tiempo voló. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a entender este nuevo tiempo porque todavía no lo asimilo. Y luego los hijos se casan y forman sus familias. Y se fue. Haga todo lo que puede ahora que tiene tiempo. Y comience por invitar a Jesús a su corazón, a su vida y poner en práctica la palabra. Si hay gente que ya dijo que Jesús es su Señor, pero no pone en práctica la palabra, arregle eso hoy para que tenga buenos resultados. Que Dios te bendiga.